Ultrasonido del tercer trimestre en la práctica moderna. El tercer trimestre es un punto clave entre el desarrollo fetal y la preparación de los órganos y sistemas para el nacimiento. El screening en esta etapa permite una detección oportuna de condiciones que podrían comprometer el bienestar fetal, la restricción del crecimiento intrauterino, valoración de la placenta para identificar grados de madurez e implantación e identificar alteraciones del líquido amniótico, además de patologías a nivel del cordón. El objetivo general es destacar el rol del screening ecográfico en el tercer trimestre como estrategia esencial para la vigilancia fetal y prevención de complicaciones perinatales. ¿Por qué es necesario un screening tardío? Nos permite una evaluación del crecimiento fetal, realizar un Doppler fetal y placentario, evaluación del líquido amniótico, valoración de la placenta y cordón umbilical, y esto lo sometemos a algoritmos para el manejo y decisiones clínicas. Biometría fetal. En este paciente todos los parámetros se encuentran dentro de rangos normales. La longitud femoral se halla con un percentil algo más bajo y que puede representar una variante constitucional si no hay otros rasgos dismórficos. Este paciente tiene 36.4 semanas y días y tiene un peso de 2.924. Dentro del percentil global, por el peso está en 48.8, es decir, que está normal. Un recuerdo, existen sitios donde hay que hacer la valoración del cráneo, abdominal y femoral. En el cráneo, a nivel de los tálamos, que incluye a la visión o visibilidad del cabo septum pelúcido, la integridad de la línea interhemisférica central, identificar los tálamos y que exista simetría entre los dos hemisferios cerebrales. El perímetro abdominal, un corte axial que incluye a todo el abdomen, tratando de identificar o identificando más bien el estómago en el cuadrante superior izquierdo. Y finalmente, visualizar una diáfisis femoral y se medirá la zona ecogénica. En caso de tener sospecha de restricción del crecimiento intrauterino, hay que diferenciarlo del PEG. El PEG es un feto pequeño para la edad gestacional, pero en el que al realizar el Doppler va a estar dentro de los límites normales. Un retardo del crecimiento intrauterino es cuando el bebé no crece como debería y es un problema porque en la mayoría de los casos se debe a un problema de mala circulación placentaria y hay un evidente compromiso fetal. La restricción de crecimiento fetal se clasifica en leve, moderado o grave. En el caso de leve, el percentil está por menos de 10, pero el Doppler está normal, existe una buena cantidad de líquido y el crecimiento está conservado. En el caso de moderado, el percentil está por debajo de 5. Sin embargo, ya puede existir un compromiso con los índices de pulsatilidad a nivel de cerebrales y arteria umbilical. Y cuando es severo, el percentil está a menos de 3 y hay un Doppler francamente alterado con un CPR bajo, una arteria umbilical con un índice de pulsatilidad elevado y generalmente están asociados a oligoapneas. ¿Cómo se evalúa el líquido amniótico? La mejor valoración es la de la experiencia, la subjetiva. Cuando vemos que está normal, no hacemos ninguna otra gestión más. Y cuando hay una sospecha o alteración en la cantidad de líquido amniótico, podemos medir un bolsillo
o el que más recomendamos es el lila. Se divide el abdomen en 4 cuadrantes con una línea vertical y otra horizontal que pasa por la cicatriz umbilical. En cada cuadrante se mide la máxima columna vertical del líquido amniótico sin incluir cordón ni extremidades inferiores. Las 4 medidas se suman y esto es el lila expresado en centímetros. El lila entre las semanas 24 y 40 debe estar entre 8 lo mínimo y 24 lo máximo. Hay importancia clínica cuando existe oligohidramnios. Nosotros podemos asociarlo a insuficiencia placentaria, a ruptura prematura de membranas, malformaciones urinarias fetales o un RCIU. En cambio, en el polihidramnios generalmente se asocia a diabetes gestacional, anomalías gastrointestinales y neurológicas fetales, infecciones congénitas y anemia fetal o hidropesía. ¿Para qué la valoración placentaria del cordón umbilical? El estudio de estas estructuras nos permite anticipar complicaciones perinatales, incluye decisiones claves como el modo y el momento del parto. Es vital para el seguimiento de embarazos de alto riesgo, como en el caso de un RCIU, preeclampsia, embarazos gemelares y diabetes mellitus gestacional. La valoración del cordón se realiza mediante cortes longitudinales y transversales. Fin: confirmar 3 vasos, 2 arterias y una vena. Evaluar la inserción del cordón en relación con la placenta. Las mejores inserciones son las centrales y paracentrales, y las que presentan mayor problema o compromiso son las velamentosas. La longitud del cordón es de 50 a 60 centímetros. Es difícil medir, pero en este estudio lo que se trata es de ver todo el trayecto en busca de nodos. La valoración de la placenta debe incluir la localización y la ecogenicidad. Generalmente fúndica, o puede ser anterior, o puede ser posterior o lateral. La maduración placentaria se la realiza por grados. Una placenta normal debe tener un espesor entre 2 y 4 centímetros y generalmente la madurez de la placenta está acorde con la edad gestacional. La grado 0 corresponde hasta las 20 semanas. La grado 1 corresponde de 20 a 30 semanas y la grado 2 corresponde a hasta las 30 y 38 semanas. Sobre las 38 semanas, generalmente ya se debe tener una placenta grado 3. Realizado esto, sometemos a un algoritmo de manejo clínico. En la evaluación inicial se hará un control de presión arterial, del peso, movimientos fetales y altura uterina. Una ecografía que nos permita valorar el crecimiento, el lila y el Doppler. De interpretar estos datos, podemos nosotros concluir si el embarazo va normal. Se hace un nuevo control a las 3 y 4 semanas. En caso de un RCIU o un oligoamnios o un Doppler anormal, se hace una vigilancia más estrecha. La presentación podálica y en caso de placenta previa, estas van a un manejo y plan especial. El monitoreo adicional es necesario cuando hay pacientes de riesgo, en donde se hará un Doppler seriado y incluso un perfil biofísico. El plan de parto es preferible llegar a las 37 semanas o más. En el parto vaginal, si todo es favorable, y pensar en un parto vaginal si todo es favorable, o en una cesárea o interrupción del embarazo si hay riesgo materno fetal. Vamos a ver el examen estructural del tercer trimestre o morfológico fetal. Este estudio es importante porque permite una reevaluación detallada del crecimiento fetal, anatomía y el entorno intrauterino, justo antes del nacimiento.
Aunque el estudio morfológico principal se hace en las semanas 18 y 24, en el tercer trimestre pueden emerger anomalías tardías y hacerse más evidente que en condiciones anteriores no eran detectables. ¿Por qué? Por un lado, el bebé sigue evolucionando, no es una fotografía fija, es un cambio, el feto experimenta cambios dinámicos y algunas malformaciones del sistema nervioso central como una hidrocefalia o anomalías de la fosa posterior se desarrollan y no se hacen visibles sino en el tercer trimestre. En segundo lugar, porque el corazón también crece y a veces se complica con malformaciones cardíacas complejas que pueden pasar por desapercibidas en el segundo trimestre y evidenciarse más tarde. A esta altura, el Doppler y la ecocardio son nuestros mejores aliados. El crecimiento importa mucho porque tan problema es un feto macrosómico como un microsómico. La identificación de alteraciones en la implantación del cordón y la placenta son de cuidado. Vamos a empezar con la cabeza y el cerebro. La evaluación anatómica del cerebro y de la cabeza fetal durante el tercer trimestre recomienda valorar la forma craneana. Evalúa si el cráneo es ovoide o simétrico, ver que sea ovoide y la simetría. Se detectan normalidades como la dolicocefalia, que es una cabeza alargada, comúnmente se presenta cuando existe una presentación cefálica y es prolongada. La braquicefalia, que es la cabeza corta y ancha, puede asociarse a síndromes genéticos. Luego pasamos a hacer la biometría fetal. En la biometría fetal a nivel de la cabeza se hace cuando identificamos los tálamos y el cavum septum pellucidum. Identificar la línea hiperecogénica interhemisférica y que debe dividir en forma simétrica los hemisferios cerebrales. También se deben estudiar las estructuras ventriculares, aquí las anteriores y aquí las posterolaterales. A nivel de los atrios es donde se debe realizar la medición atrial, cuyo diámetro considerado debe ser inferior a 10 milímetros. Cuando estamos a nivel de 10 milímetros, estamos pensando en una posible ventrículomegalia. Pero si pasa o está superior a los 15 milímetros, estamos hablando de una hidrocefalia. El cavum septum pellucidum debe estar visible en las semanas 18 a 37 y su ausencia puede sugerir agenesia del cuerpo calloso, holoprosencefalia, septo óptico ausente o síndrome de septo óptico. En los cortes transcerebelares debe identificarse los hemisferios cerebelosos y el vermicerebeloso. Medir el diámetro transverso del cerebelo, el mismo que debe medir en milímetros, el equivalente a la edad gestacional. Se continúa en esta evaluación con la medición de la cisterna magna, la misma que debe estar entre 2 y 10 milímetros. Cuando está aumentado, o sea, superior a 10 milímetros, sugiere un síndrome de Dandy-Walker y cuando está disminuida, puede estar asociada a un Chiari tipo 2. Los quistes interhemisféricos son frecuentes y deben identificarse alrededor de la línea media, principalmente pueden identificarse quistes interhemisféricos y pueden estar relacionados también a migración anómala. Lo que descarta una valoración a nivel del cerebro es la patología relacionada con microcefalia, agenesia del cuerpo calloso
síndrome de Dandy-Walker, un Chiari tipo 2, hemorragias intraventriculares, áreas hiperecogénicas que las relacionamos con parasitosis y disminuciones de la densidad relacionadas con hipoxia. Referente a la cara se deben evaluar las siguientes estructuras que son claves para malformaciones fetales. Primero, un perfil facial, buscando la curvatura del perfil. Identificar la frente, el nasion nasal, el hueso nasal, la punta de la nariz, el labio superior, el labio inferior y la mandíbula. Observar que la mandíbula no esté retraída o pequeña, porque estaríamos frente a un caso de micro o de retrognatia. El labio superior es importante identificarlo, complementarlo con una valoración tangencial con la finalidad de descartar fisuras labial y palatina. La nariz debe observarse, identificar las partes blandas, las fosas nasales, ya que la ausencia de la nariz y del hueso nasal generalmente debe asociarse a una trisomía 21. Finalmente, valorar los ojos. El espacio interocular debe ser medido con la finalidad de descartar hipo o hipertelorismo. También se debe visualizar el cristalino a fin de descartar cataratas. Las orejas deben ser evaluadas buscando la posición y la forma de las orejas. Si hay anormalidad, son indicadores de anomalías genéticas. Las anomalías faciales más comunes en identificar son el labio leporino, el paladar hendido, la micrognatia, retrognatia, las displasias nasales, la ausencia nasal, hipertelorismo, hipotelorismo, anoftalmia, microoftalmia y las disostosis craneofaciales que están asociadas generalmente a síndromes genéticos. En el tórax es importante valorarlo en proyecciones sagital y coronal. Aproximadamente el 20% de las hernias diafragmáticas se diagnostican en el tercer trimestre del embarazo. Y para esto es importante que identifiquemos esta línea hipoecoica que separa el tórax del abdomen, que es el músculo diafragma, y nos permite valorar adecuadamente, incluso identificar qué pulmón es. Si es, en este caso, este es el derecho, acá tenemos el izquierdo, y ver si no existe deslizamiento de estructuras abdominales hacia los hemitórax. También se debe valorar el situs, el tamaño del corazón, el índice cardiotorácico. Pero ya yendo propiamente al estudio del corazón, debemos valorar lo que se llaman los 5 planos de Jagger. Ahí vimos hace un momento el estómago, luego vemos las 4 cavidades, ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda y derecha, y aquí ya saliendo el plano de 5 cámaras, que es la salida de la arteria aorta. Un plano más alto, más superior, el plano de 3 vasos, tráquea, en el que vemos la aorta central, la pulmonar y la vena cava superior hacia los lados, y en la parte posterior a la aorta, la tráquea. Un corte más cefálico más superior nos permite identificar el ductus arterial en la pulmonar y el istmo aórtico. Si encontramos alguna anomalía, justifica una derivación para una ecocardio fetal a nivel abdominal. Debemos, a nivel abdominal, en el tercer trimestre, debemos visualizar 3 planos, identificar 3 planos. El primero a nivel del estómago, el segundo a nivel renal y el tercero a nivel vesical. En el primer plano debemos identificar esta estructura anecoide que corresponde al estómago, ver sus paredes y identificar las estructuras anatómicas, como en este caso. No, vamos a repetir.
Durante la ecografía del tercer trimestre valoramos el abdomen fetal y tiene como objetivo confirmar la integridad de los órganos abdominales, su ubicación anatómica, su estructura ecográfica y la presencia de signos indirectos de malformaciones o alteraciones del crecimiento. Incluyen el estómago, que debe visualizarse en el cuadrante superior izquierdo del abdomen con una imagen anecoide redondeada. Su presencia y tamaño adecuado sugieren que la deglución fetal está activa y que la permeabilidad está conservada. La ausencia persistente puede indicar una atresia esofágica o una agenesia gástrica. Se deben evaluar los riñones, tanto en su ecogenicidad, en el tamaño, y principalmente valorar las pelvis renales. Saber que son órganos retroperitoneales y que tienen una ecogenicidad algo superior a la del hígado. La valoración de las pelvis renales para descartar hidronefrosis, la presencia de quistes, nos pondría frente a una posibilidad de una displasia multiquística, ver si está presente o no el riñón, porque puede haber casos de agenesia renal, duplicación de sistemas colectores, etc. La vejiga urinaria debe identificarse como una estructura anecoide de forma ovalada ubicada en la línea media de la pelvis. Su presencia y llenado periódico son signos indirectos de función renal normal. Si no se visualiza, la vejiga puede indicar agenesia renal bilateral, obstrucción de salida o rotura vesical. Esta evaluación aporta información esencial sobre el desarrollo de los sistemas digestivo y urinario. En esta, por ejemplo, podemos observar ya el intestino, su ecogenicidad algo elevada, pero no se aprecian signos de tipo obstructivo. La columna vertebral en el tercer trimestre es fundamental para confirmar, la integridad estructural del tubo neural, descartar anomalías óseas o disrafias espinales que puedan haberse desarrollado y se manifiestan de forma más evidente en etapas avanzadas. Se valoran los siguientes aspectos: continuidad y alineación de los cuerpos vertebrales. Debe evaluarse en los tres planos: sagital, coronal y axial. Estos son cortes sagitales, y en el plano axial, a nivel del tórax, estas tres imágenes ecogénicas que son típicas y que hay que identificarlas para asegurar integridad. Valorar la integridad de la piel y tejidos suprayacentes. Esto es esencial para excluir defectos del tubo neural abiertos y que debemos tener la precaución de la región lumbosacra, que es donde más frecuente se presentan. Descartar protrusiones o masas paravertebrales como son el meningocele y el mielomeningocele. Las extremidades en el tercer trimestre deben evaluarse e identificar las extremidades superiores y las extremidades inferiores, con los tres segmentos: hombro, codo y manos en los superiores, y en las caderas, rodillas, tobillos, las piernas en el caso de los miembros inferiores. Aquí valoramos los pies, podemos identificar cuál es el dedo pulgar, contar el número de dedos y ver la relación entre el pie y el tobillo para descartar pie equinovaro, y en el caso de las manos y pies, sindactilias y polidactilias. Los genitales tienen un capítulo especial. Durante la ecografía del tercer trimestre
La evaluación de los genitales externos permite no solo confirmar el sexo fetal previamente establecido, sino también descartar anomalías estructurales o genitales relevantes para el seguimiento perinatal. La identificación del sexo fetal en caso de pacientes con sexo femenino, el signo de la hamburguesa representa los labios mayores y menores. En los fetos masculinos se observa el signo de la tortuga correspondiente a los testículos en el escroto y al pene. Ver la simetría de los órganos genitales, presentando especial atención a las cuando existen asimetrías marcadas que pueden deberse a hidroceles o hernias en el caso de los varones. Ver el descenso testicular y de esta manera descartar ambigüedad genital, hipospadias severas, agenesia y duplicación de genitales, lo cual puede sugerir anomalías cromosómicas o síndromes de diferenciación sexual. El tracto urinario se debe evaluar en conjunto con la vejiga urinaria, uretra y los riñones. Las patologías urogenitales siempre es una patología multiorgánica. En conclusión, el screening del tercer trimestre no es solo una herramienta diagnóstica, es una oportunidad para anticipar y proteger y salvar vidas. Su valor radica en el seguimiento personalizado basado en datos objetivos y tomar decisiones protocolizadas. La medicina fetal moderna exige una mirada dinámica, proactiva hasta el último día del embarazo. Quiero dejarles unas tablas donde nosotros podemos identificar los percentiles en base a las medidas, diámetros y peso y otros percentiles de los vasos percentiles que corresponden a los percentiles del Doppler. Gracias.